Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros, Violeta. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Macario, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a examinar un tema porque últimamente, a partir del 97, cuando el PRI, el gobierno del PRI dejó de tener mayoría en la Cámara de Diputados y ya se siguió con los otros dos gobiernos, todo el mundo cree que los votantes somos sabios, que somos perspicaces y visionarios y por lo tanto no apoyamos al mismo partido para que tenga mayoría absoluta en la Cámara y la presidencia, ¿no? Así es, nosotros quisimos preguntarle directamente a la población esta vez cómo ejerce su voto, si realmente recurre a este llamado voto diferenciado de votar en una misma elección por distintas opciones, por distintos partidos, podría ser, o si se mantiene en la línea de votar por un solo partido. Y vamos a ver las respuestas que nos dan. Sí sé, pero casi todos ofrecen la misma propuesta. Me baso mucho en lo de las propuestas, pero por lo general es casi siempre por un partido. Sí, porque le digo que son las mismas propuestas para todos, entonces no cambia, no tienen mucha diferenciación entre una y otra. Entre senadores, diputados es casi lo mismo, se basan en lo mismo. La verdad no había oído hablar esa parte de voto diferenciado. En este caso yo sí voto por un partido nada más, cualquiera que sea. Los que estén propuestos para federales, presidenciales y diputados, en fin, ahí es. Se presentan planillas y ya llega uno y ya no sabe ni por dónde va uno a votar, ¿no? Y si tacho aquí, pues va a decir que estoy votando por otro que no es del mío. No sé cuál sea. No lo he ejercido así, pero puede ser bueno votar no por el partido, sino por un candidato. Saben más por el partido, ¿no? Yo siento que lo he hecho por el candidato. Sí voto, pero del uso diferenciado no, del voto diferenciado no. Pues algunas veces no, casi es por los mismos candidatos del mismo partido. Para que haya yo considero que para que haya una estabilidad, ¿no? en torno al partido. Yo digo que sí porque tienes opciones para poder decidir con quién puedes estar o quién puedes votar, quién te puede dirigir aquí como presidente, como senador, como presidente de la República. Sí, exactamente, o sea, tú puedes estar con una persona que te simpatice, ¿por qué? Porque ha hecho muchas cosas, o por otra, viceversa, de diferentes partidos, así es, diferentes colores. Intentando sí lo hemos ejercido hace 6 años, que fue lo mismo, también lo hicimos para presidentes municipales, para diputados y para presidente de la República. Hay que votar nada más con uno, porque hay mucha gente que ahora mi voto por el PAN, que voto por el PRD, en distintos ámbitos. Entonces hay que votar por una sola, ¿no? en todas las papeletas. ¿Para qué andar para allá y para acá? ¿No? Que según mucha gente que para balancear la cosa, eso no sirve, hay que votar nada más por una sola persona. Pues que no está bien, ¿no? Hay que votar por un solo partido, ¿no? Porque uno crea conveniente. Lo he escuchado, pero no estoy muy bien enterado cuál es el mecanismo de ese procedimiento. ¿Qué procedimiento hay que seguir? Realmente ahí? Sí, por uno solo. En realidad, como no conozco bien los candidatos, la verdad no me involucro mucho, posiblemente por eso, o sea, por desconocimiento más que nada. Sí, yo creo que sí es una buena opción. Es una buena opción porque igual pues cada persona tiene su perfil, sus características, en base también a su experiencia, la trayectoria que haya tenido. Entonces yo creo que sí, eso es importante, tomarlo en cuenta. Sí, lo había escuchado en varias ocasiones y por diferentes medios. Sí, en establecer el parámetro directo de la preparación, los proyectos efectivos de los candidatos y no propiamente del perfil. De acuerdo a la mejor opción que oferte el partido en turno. Nivel democrático muy importante que debemos de desarrollar. Y ya que existe el fortalecimiento de las instituciones electorales, bueno, los ciudadanos tenemos esa magnífica opción. Bueno, pues para empezar, apenas es la primera vez que voy a votar y pues yo creo que está súper bien que pues tengamos diferentes partidos, diferentes opiniones y mostremos lo mejor. Sí, votar por diferentes partidos, yo creo que todos tienen diferentes perfiles, dependiendo el candidato más y las propuestas que el partido en sí. No necesariamente, me guío por el candidato, por las características del candidato. Por lo que nos contestaron nuestros entrevistados, creo que no hay mucha conciencia plena, cuando menos no generalizada, de que es conveniente el voto y que es útil votar diferenciadamente para no darle mayoría al partido en el poder para que manipule la Cámara, por ejemplo. Pero también creo que hay un aspecto importante, es el caso de generacional. Es decir, los adultos
piensan diferente a los jóvenes, ¿eh? Así es, la mayoría de las personas pues mayores son quienes responden que siempre votan por un solo partido, que se guían por el candidato y que bueno, derivado de este candidato, que supongo que en esta elección será el candidato presidencial, también de ahí responde su voto hacia diputado, hacia senador, porque ellos dicen que pues finalmente son las mismas propuestas, ¿no? Así los jóvenes, que están más abiertos a la posibilidad de hacer un voto diferencial. Sí, como que una especie de inercia, de costumbre y tradición de los adultos a votar por un solo partido. Ignoraban incluso muchos que existía el voto diferenciado, pero los analistas, los politólogos se quiebran la cabeza y sostienen que somos sabios, que los electores no le dan mayoría absoluta a un presidente de la República, por ejemplo, para que domine las cámaras de diputados, y que esto es muy saludable. Y efectivamente creo que tiene sus ventajas, porque un presidente de la República con mayoría absoluta, y peor si fuera mayoría calificada, pues haría y deshacería la Constitución y actuaría como quisiera, ¿no? Así es, la verdad es que sí ha faltado, me parece, información en torno a las ventajas o bondades que podría tener un voto diferenciado. El saber que no es bueno que se le dé, como tú dices, una mayoría absoluta a un presidente si va a ganar por gran cantidad de votos, es interesante o es importante, y es una parte de la democracia en la que vivimos, que también puedan tener votos otros partidos para que existan otras opciones y para que el Poder Legislativo sí sea un contrapeso al Ejecutivo. Además hay una falacia ahí en esta apreciación de que creen que el Congreso dividido, es decir, por una parte un Congreso sin mayoría del Presidente de la República, puede obstaculizar el desarrollo del país, y eso es falso. La verdad es que las deficiencias en el desempeño de un Presidente de la República, específicamente los del PAN y ahora específicamente del presidente Calderón, no es porque no tenga mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, sino más bien se debe a sus malos colaboradores. Sí, efectivamente. Y bueno, precisamente pues la gente finalmente vota por un presidente, por diputados, senadores, no vota por el gabinete, lo que nosotros también la otra vez comentábamos que quizá tendría que darse a conocer, como lo está haciendo Andrés Manuel López Obrador, pero finalmente pues sí parece que todavía es como un mito en algunos casos este voto diferenciado, que sí se llega a dar, por supuesto, o incluso que hay algunas personas que dicen no me convence nadie para presidente de la República, o no me convence nadie para diputado, para senador, o a este lo conozco o no me caen bien, y termina votando solo por algunas opciones, no por todas. Además, esta elección puede ser que así ocurra, porque es una elección de muchas opciones, es una elección federal que va para presidentes, senadores, diputados federales, pero en lo local también va a ir para ayuntamientos y diputados locales. Además, durante 67 años el PRI tuvo mayoría absoluta, mayoría calificada, incluso llegó a ser casi partido único en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, como se les dice también, ¿no? Entonces, a pesar de este control absoluto de las cámaras, donde parecía que eran oficialidad de partes y todos aplaudían lo que mandaba el presidente de la República para que se aprobara, pues gobernaron mal, aún con control absoluto de la Cámara. Digo, las consecuencias las estamos viviendo ahora, cómo está el país, cómo no lo dejaron y que no ha podido resolver el PAN también, ¿no? Entonces, yo creo que en eso hay mucho de mito y hay mucho de autojustificación. No hago cosas, no doy buenos resultados porque no tengo mayoría en el Congreso, no es cierto. Y es algo a lo que quiere regresar el PRI, que de hecho lo ha estado planteando en su libro el candidato, ya virtual candidato Enrique Peña Nieto, quien ha señalado la necesidad de que existan mayorías, que incluso hizo una propuesta en la Cámara local para establecer una mayoría que la oposición denomina ficticia, porque es una mayoría que se lograría no con el voto de los ciudadanos, sino a través de reglas electorales que se estarían estableciendo, y que de hacerse a nivel federal me parece que sería muy peligroso. Tal vez aquí sí valga la pena resaltar lo importante que podría ser en este caso dar un voto diferenciado para que el PRI no tenga esta mayoría absoluta que le permita hacer reformas que después puedan ser pues muy lamentables. Yo creo que, exagerando un poco para ilustrar esto, si existiera un presidente de la República entreguista, un presidente de la República antipatriota y que tuviera mayoría calificada en el Congreso de la Unión, podría incluso convertir a México en colonia de Estados Unidos con los votos suficientes legalmente y constitucionalmente en lo que se conoce como un golpe de Estado constitucional, porque sería una cuestión con la Constitución en la mano, podría hacerlo sin ningún problema. Así es, y podría privatizar lo que quisiera, podría hacer
lo que quisiera realmente, gracias a tener un control absoluto. Muchas veces la gente no sabe lo importante que es el voto por el Congreso de la Unión, pero los diputados y los senadores, a pesar de todas las críticas que les hagan, de la mala imagen que tengan, son fundamentales. No se podría, en este sistema que vivimos nosotros, no se puede vivir sin ellos, y es muy importante porque ellos son el contrapeso al Ejecutivo, son quienes detienen muchas veces los excesos que pueda cometer un presidente de la República, y por eso es importante también que sea un Congreso dividido y además representativo de la pluralidad que se vive en este país. Además, lo que tú dices es cierto, es un Congreso de mayoría absoluta y peor todavía de mayoría calificada del propio presidente, pues ya nos serviría de contrapeso con el autoritarismo que gobiernan con los presidentes cuando tienen ese tipo de control sobre la legislatura, pues no habría contrapeso institucional, serían simples empleados del presidente de la República, como lo fueron durante 67 años. Y se correría el riesgo también de que renunciara, que de por sí no lo hace muy bien, a su labor de fiscalización el Poder Legislativo, y que renunciara definitivamente, que ya no hubiera revisiones, que ya no hubiera nada que observarle al gobierno, que todos se lo pasaran, incluso el riesgo de que se solaparan pues cuestiones de corrupción, que hubiera impunidad, que a lo mejor ya no fuera tan independientes y autónomos algunos organismos en los que se ha avanzado mucho y en los que podría haber retrocesos muy fuertes, como es la Auditoría Superior de la Federación, el propio Instituto de Transparencia, entre otros. Es decir, si el próximo presidente de la República o presidenta, según el caso, no diera buenos resultados, tuviera un mal desempeño, no sería porque no tenga mayoría, suponiendo que no tuviera mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, no sería por eso, sería porque por ineficiente, por ineficaz, por corrupción, por no integrar bien su equipo de colaboradores, por no rendirles cuenta y todas esas cosas, pero no porque el Congreso no tenga mayoría, ¿no? Así es, que es algo de lo que siempre se están quejando, pero hay que tener muy en cuenta que siempre, o muchas veces también tratan de ser obstáculo en otros lados. Pero lo vemos en los estados, donde también los gobernadores tienen mayoría y no por eso tienen grandes estados, con grandes desarrollos, con las mejores leyes, con lo mejor. No es cierto. En realidad, esto también a veces es una falacia. Al contrario, yo creo que en los estados donde el gobernador, sea del PRI o del PAN o del PRD, tenga mayoría absoluta en la Cámara de Diputados local, generalmente actúa como virrey. Efectivamente, ¿sí? Donde nadie le dice nada. No rinde cuenta a nadie. Así es. Sí. Pero bueno, pues esto es para que la gente pueda reflexionar su voto, pueda analizar qué tan conveniente es recurrir incluso al voto diferenciado, y bueno, porque es muy interesante para nosotros conocer cuál es la opinión de la gente. Vamos a un corte y regresamos.